Hola a todos, bienvenidos a un video más. En esta ocasión seguiremos trabajando con composición de funciones, pero nos enfocaremos en funciones inyectivas, suprayectivas o sobres y biyectivas. Y la proposición dice lo siguiente: considera funciones f y g, f que vaya de x a y g que vaya de y a z. En este caso, z es un conjunto y no son los enteros. Recuerda que los enteros los denotamos de este modo. Entonces, se va a cumplir lo siguiente. Si f y g son inyectivas, la composición también lo va a hacer. En este caso, ¿cuál composición? Pues f seguida de g. Y que si las dos son sobres, la composición también lo va a hacer. Y por supuesto, si las dos son biyectivas, la composición lo va a hacer. Antes de hacer la prueba de estos incisos, déjame hacer un dibujito para el inciso A. Aquí tienes tu conjunto X, aquí tienes tu conjunto Y y aquí tienes tu conjunto Z. Recuerda que por ser f inyectiva, entonces para cualesquiera dos elementos distintos en X, sus imágenes en Y son distintas, así que tu función se va a ver así, ¿no? Ahora, como las imágenes de X1 y X2 son distintas, y por ser G también inyectiva, pues entonces sus imágenes van a ser distintas, por lo que podrás notar que si tú vas desde X hasta Z, pasando por Y, pues entonces esta composición va a ser inyectiva, porque para cualesquiera dos elementos distintos en X, aplicas F, te van a dar distintos. Y aplicas G y te van a dar distintos. Entonces, por lo pronto, pues el dibujo te muestra que efectivamente es cierto. Pero hagamos la prueba entonces de este inciso A. Recuerda que quieres probar que f seguida de g es inyectiva. Entonces, f seguida de g es una función que va de x a z, ¿de acuerdo? Recuerda rápidamente que una función h que va de x a z es inyectiva si y solo si pasa lo siguiente. Para x1 y x2 que están en x distintos, entonces sus imágenes son distintas. Que esto es lo mismo a decir que si te tomas dos elementos en x, tales que sus imágenes son iguales, pues entonces los elementos eran el mismo. Entonces, tómate dos elementos, x1 y x2 que están en x, tales que f seguido de g aplicado a x1 es exactamente f seguido de g aplicado a x2. Por definición de composición, f seguido de g aplicado a x1, esto es igual a g aplicado a f de x1, que es lo mismo que g aplicado a f de x2. Nota que aquí tú tienes la función g aplicada a f de x1 y a f de x2. Y una de tus hipótesis es precisamente que f y g son inyectivas. Como g es inyectiva, y dado que g de f de x1 es igual a g de f de x2, entonces f de x1 es igual a f de x2. Pero tú sabes que también f es inyectiva, así que por ser f inyectiva, x1 es igual a x2. Y supusiste entonces que f seguida de g aplicado a x1 es lo mismo que f seguido de g aplicado a x2 y llegaste a que son iguales. Por lo tanto, la composición es inyectiva y hemos terminado. Probemos ahora B. Recuerda que B dice que si f y g son suprayectivas, la composición también lo es. Considera entonces tres conjuntos x, y y z y dos funciones f que vaya de x a y g que vaya de y a z. Tú quieres demostrar que la función que va desde x hasta z, pasando por y, que es f seguida de g, es sobre. Lo que quieres probar entonces es que para cada elemento que tú te tomes en z, existe un elemento en x que depende de z, que bajo f seguida de g pues cae en z. Ahora, ¿cómo puedes construir ese elemento? Fíjate, recuerda que la g es sobre. Entonces, para este elemento z que tú te tomaste en la imagen de g, existe un elemento en y de tal manera que g de y z pues vale z. Y ahora para este elemento y sub z en y, por ser f sobre, existe un elemento en x que ahora depende de este, digamos x de y sub z, de tal manera que f aplicado a x y sub z es exactamente y z. Por lo que si te das cuenta ya encontraste un elemento en x, que es este x y sub z, que va a dar precisamente a z. Y entonces
efectivamente la composición va a ser suprayectiva. Pero vamos a escribirlo. Lo primero que sabes es que f seguida de g es una función que va de x a z. Tú quieres demostrar que es sobre. Entonces lo que quieres demostrar es que la imagen de esta función, de esta composición, es exactamente z. Entonces es claro por definición de la imagen que la imagen de esta composición es un subconjunto de z. Así que solo necesitamos probar que z va a ser un subconjunto de la imagen de la composición de f seguida de g. Entonces mira, tómate un elemento z que está en z. Entonces, lo primero que hicimos es que por ser g sobre, para este elemento z, existe un elemento y sub z en y, tal que g de ese elemento es igual a z. Entonces, como y de z está en y esto es igual a la imagen de f por ser f sobre, entonces existe un elemento x que depende de este que escogimos, así que le voy a poner xz, tal que bajo f va a dar a yz, ¿de acuerdo? Pues entonces mira, f seguido de g aplicado a este elemento xz, esto es igual a g aplicado a f de xz. Así que esto es g aplicado a yz. De este modo, para z existe xz que está en x, tal que la imagen de este elemento xz bajo la composición es z. Por lo tanto, z está contenido en la imagen de la composición y tenemos que la composición es sobre. De este modo hemos terminado la demostración. Y el inciso C, que nos decía que si f y g son biyectivas, la composición también lo es, se deriva de A y B. Espero que puedas escribir esa demostración, pero cualquier duda házmelo saber en los comentarios. Con esto terminamos, espero que te haya gustado. Si es así, compártelo y nos vemos en la siguiente clase.